Quiero darle gracias a la providencia de Dios que me tiene aquí de nuevo con ustedes en esta hermosa basílica de Nuestra Señora de la Merced, aquí en la cuna de la nación, en Tucumán. Es toda una alegría volver a mi tierra y en esta ocasión para presentarles un libro que seguramente durante esta semana habrán visto, gracias a la generosidad del Padre Abel, que me dio la oportunidad de celebrar esta misa para compartirles un poco de qué se trata este libro que se llama Seminario para la Vida. Y decirles que de alguna manera este seminario, en mis 30 años de sacerdocio que voy a cumplir ahora el 29 de septiembre, quiere ser como un resumen de lo que a mí me parece que le hace bien a la gente como para enfrentar su vida, los desafíos más importantes de la vida. De hecho, el título Seminario para la Vida ya es llamativo, ¿no? Porque nos hace pensar de que necesitamos hacer un seminario para vivir, que necesitamos aprender a vivir. Esta sería una condición básica de entrada que nos haría muy bien. Todos nosotros, incluso los sacerdotes, necesitamos hacer un seminario para aprender a vivir. Y por eso tenemos que ser originales, hay que ir al origen. Y le quiero hacer un resumen de los 8 capítulos que tiene este librito, que están pensados para darse en grupos, en comunidades, durante 2 meses, utilizando un tema por semana. Por eso son 8 temas. El primero, como les decía, al ser originales hay que ir al Génesis. En el libro del Génesis que planteo aquí en este libro, la idea es poder verse, compararse con los personajes, Adán y Eva fundamentalmente, y ojalá que a través de esta experiencia de vernos en Adán y Eva, también poder mirarnos detrás de cuál arbolito nos escondemos cuando Dios pasa por nuestras vidas, cuando se hace presente, cuando viene a caminar con nosotros en nuestro jardín. ¿Atrás de qué arbolito te escondes? Si te puedes ver en esta palabra, entonces esto es un buen comienzo. También está pensado el libro en el sentido de que solo un tema por semana, porque es necesario transformarlo en oración, hacer resumen de la vida y darle tiempo a las personas que hacen este seminario para que puedan ir asentando estas ideas. Evidentemente yo tengo que hacer un pantallazo muy rápido, ¿verdad? Bueno, ya les dije en qué consiste el Génesis. Mirarse en Adán y Eva. Y Adán y Eva te pone delante de tu sufrimiento y de tu muerte, que vos te das cuenta que son cosas importantísimas para digerir. El sufrimiento y la muerte, cosas que no nos gustan, que pataleamos ante esta realidad. Por eso es tan importante ser originales. Con eso comienza el libro Seminario para la Vida. Después vamos al tema de la religión natural y sobrenatural, porque en la conversación con las personas me he ido dando cuenta de cómo nuestra fe, incluso dentro de la iglesia, carece de sobrenaturalidad. Estamos como muy invadidos por el mundo en este sentido y con una fe solamente natural. Y ahora te digo qué significa la fe natural. Es buscar que Dios me haga caso. Esto es la fe natural. Con esta fe no nos podemos salvar. La fe que salva es la fe sobrenatural, que es totalmente diferente. Es buscar la voluntad de Dios para seguirla. ¿Se dan cuenta lo diferente, no? En la religión natural, yo busco que Dios me haga caso a mí. Y en la sobrenatural, yo busco hacerle caso a Dios. Por eso me parecía muy importante ponerlo como segundo tema del seminario. El tercer tema del libro, capítulo, es el misterio de la cruz. Pero visto no como 2 maderos o un madero atravesado por otro, sino poniéndole nombre a un sufrimiento permitido por Dios en tu vida,
con el cual querer seguir a Cristo. La cruz, no las cruces. No tenemos muchas, tenemos una. Y esa, si está iluminada, nos salva. Y la palabra dice que es suave y liviana. Entonces, ¿por qué experimentamos en este tiempo que la cruz nos mata, nos destruye? Que andamos agobiados, afligidos, angustiados, estresados. Por ahí viene la mano. Quiero que se vean en su cruz, le puedan poner un nombre, que la puedan descubrir y con la gracia de Dios y del discernimiento comunitario dentro del seminario puedan verla iluminada como misterio de salvación. Este sufrimiento que Dios ha permitido en mi vida, me sirve para alcanzar la vida eterna. Ese sufrimiento te salva y es suave y es liviano. Después del tema de la cruz, para que no nos quedemos en la angustia de la muerte, de un hombre Dios que muere, que da la vida por mí ahí en ese sacrificio de la cruz, viene el querigma, el siguiente capítulo. El querigma es el primer anuncio de la salvación. Quizás a muchos nos ha faltado este primer anuncio. En realidad este anuncio es tan necesario porque nos dispone incluso para escuchar la enseñanza de la iglesia, la catequesis, recibir los sacramentos. Y a lo mejor estás en esta circunstancia de ya haber recibido sacramentos, catequesis, enseñanzas, retiros, pero te faltó escuchar el querigma. Y el querigma no es un dato intelectual. Vos y yo necesitamos que alguien nos lo predique, porque el querigma produce la salvación. El querigma tiene la fuerza de suscitar la adhesión o el rechazo a la fe. Fíjense que la palabra es muy fuerte cuando dice: este niño será causa de salvación o condenación para muchos en Israel. Eso es Jesucristo. Pero necesitas escucharlo, necesitas que te lo prediquen, no en el contenido de la moral cristiana, no, como anuncio de vida, como anuncio de salvación. Y en eso yo me he dado cuenta que muchas personas no lo han escuchado. Y porque el oído no está abierto, a veces tanta catequesis que damos no entra. ¿El querigma qué hace? Abrirte el oído para la salvación. Que te lo creas. El querigma lo puedes creer o rechazar. Son dos opciones. Si lo crees, entras en el camino de la salvación. Y si no lo crees, sos vos mismo el que te cerrás a la oportunidad de esta propuesta del cristianismo. El cristianismo no es algo que se impone con proselitismo, sino es algo que se propone para que el hombre en su libertad decida qué hacer con ese mensaje. El cristianismo no es una religión al modo de las religiones naturales. El cristianismo es sobre todo una buena noticia. Y a veces yo me cuestiono de que por qué no andamos con cara de buena noticia. ¿Qué nos está faltando para tener la alegría de haber recibido una noticia que nos da vida, una noticia de salvación? El siguiente capítulo, fruto de este querigma, es el perdón. Pero el perdón entendido de una manera muy personal, porque a mí el Señor me hizo vivir una experiencia de sanación a través del perdón que para mí era totalmente desconocida. Toda una revelación, una pedagogía de Dios muy personal que yo trato de acercarles en este libro, y les voy a dar solamente una clave. La mitad del tema del perdón es convencerte de que vos no podés perdonar. Me cuesta mucho esta primera parte, porque nosotros siempre decimos y como consejo damos: tenés que perdonar. Yo prefiero empezar y como invertir la mitad de la charla del perdón en convencerte que no tenés la capacidad de perdonar. He notado cómo incluso psicológicamente esto dispone para recibir la segunda parte de la enseñanza. Sacarte de encima el peso
de que vos tenés que hacer algo que no tenés ganas de hacer, perdonar a tu enemigo. No tenés ganas, no tenés posibilidad, no te sale. Y entonces en la segunda parte ahí cuento la experiencia personal de cómo es el perdón por un don. Y no es juego de palabras. El perdón es por un don. Y el don es la sangre de Jesús. Por lo tanto, para perdonar, algo tendrás que hacer con la sangre de Jesús que has recibido en el anuncio del querido. Es una experiencia maravillosa, visto desde otro punto de vista. Por eso, en este sentido, puede ser como una novedad que te ayude a dar el paso de eso que no te sale, el perdón. El siguiente tema es la efusión del Espíritu Santo. Dice la palabra que no podemos salvarnos si no nacemos del agua y del Espíritu. La efusión del Espíritu es lo que se propone en esta charla. Es una experiencia de una corriente de gracia que te dispone a vivir una aventura nueva, suscitada por la fuerza del Espíritu Santo. La efusión del Espíritu del que ya lo has recibido en el bautismo, imagino yo que es como un aleteo de esa palomita interior que te potencia la fe, que te pone en marcha, que te abre un camino nuevo de vida. Es una efervescencia que te hace caminar sobre la muerte. La efusión del Espíritu es una experiencia personal. Cuando se la tiene, uno sabe cuándo la tuvo, qué día la tuvo y qué le pasó. Es una experiencia no de estudiar cosas, sino de vivenciar al Espíritu de Dios en nosotros. Es muy contagiante esta experiencia y se traduce en una alegría y una expectativa de fe cristiana muy positiva que contagia a los demás. Miren, me animo a decirle que sin esta experiencia no podríamos ser esos discípulos y misioneros que hoy la Iglesia necesita. Porque ¿qué te va a sacar a predicar, a anunciar, a evangelizar? Sino una experiencia del Espíritu Santo. Bueno, a eso le llamo la efusión del Espíritu. El penúltimo tema del libro es la vida nueva. Porque el Seminario para la Vida no quiere quedarse en un libro. Mire, yo no escribo libros para vender. A mí me interesa que esto llegue como mensaje. Me interesa que te sirva para que tu parroquia se renueve, para que tu grupo se renueve, para que tu grupo encuentre otro sentido nuevo a la vida. Por eso, además de todo lo dicho, este capítulo de vida nueva es una propuesta concreta de vida. No te digo tener una vida nueva y te mando a la casa. No, te digo cómo hacerla a la vida nueva. Y la vida nueva va sugerida de esta manera: un acercamiento a la palabra de Dios que se llama el escrute de la palabra, que gracias a Dios está teniendo un auge en este tiempo en Buenos Aires. Nació aquí en Tucumán, nació también con mis errores y aciertos, descubriendo junto con ustedes, aquí veo gente que hace escrute de la palabra. Hay unos cuantos grupos que están comenzando y así yo he ido aprendiendo a hacer una lectura de la Biblia, no como un libro histórico, como un libro de geografía, porque es aburridísimo leer la Biblia así. El secreto del escrute está en una palabra tuya bastará para sanar. Quedarse con una palabra y creerse que esta palabra viene a cambiar tu vida. A mí me gusta decir que en el escrute de la palabra, que es la nueva vida que te presento con este libro, es un proyecto de que un grupo se transforme en comunidad, más o menos en un periodo de 7 a 10 años. Tengo que decirlo así para dar una expectativa calendaria, pero no se tratan de años calendarios, se tratan de frutos, de experiencias, de vivencias. No se trata de pasar de grado o de terminar un cursito, no. Tiene que ser algo que se constate con los frutos del Espíritu. Y eso se descubre comunitariamente. El escrute de la palabra tiene así como cosa particular, entonces, que basta con una sola palabra, que te comas a Jesucristo en una palabra.
Es una comunión con Jesucristo con una palabra. Es una palabra que se prepara durante la semana y que se hace Eucaristía en la misa del domingo. Por lo tanto, la misa de los que escrutan jamás puede ser aburrida. Jamás puede ser vacía y sin contenido. ¿Por qué? Porque la palabra que te has comido es la palabra que se hace carne, que es Jesucristo. Pero en la pedagogía del escrute es una palabra por vez. Porque yo digo así en Tucumán, no nos da la cabeza para más. Basta con una sola palabra. Y esa palabra nos trae vida eterna. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Jesucristo es la palabra encarnada. Y el último capítulo se llama Psicología y Espiritualidad. Porque también en mi vivencia personal he necesitado incorporar esta ciencia de la psicología, de la psiquiatría, para entenderme a mí mismo y comprender y ayudar a los demás. Y en ese sentido déjenme decirles que somos bastante ignorantes, porque como que todos suponemos que estamos bien de la cabeza, como si fuera que yo estoy sano totalmente de la cabeza. Así como no estás sano totalmente del cuerpo, hermano, aquí no hay ninguno sano del cuerpo. Algo tenés, algo te pasó, algo no funciona bien físicamente. Eso mismo pasa en la cabeza. Y yo me doy cuenta cuántas personas, los sacerdotes nos damos cuenta, cuánta gente viene a hablar con nosotros de problemas que no son espirituales. Ojalá la gente se acercara a nosotros a hablar de problemas espirituales, porque eso ya supondría tener una vida en el espíritu. Pero muchísimas de las consultas, un alto porcentaje, son problemas psicológicos, cuando no psiquiátricos. Incluso para los cuales a nosotros nos falta preparación. Por eso este librito quiere significar como un llamado de atención para que te empieces a cuidar como Trinidad. Déjenme decirles esta experiencia de la Trinidad. ¿Vos por qué sos imagen y semejanza de Dios? Porque sos cuerpo, mente y espíritu. ¿Cómo es que solamente cuidás el cuerpo y a veces el espíritu y nunca la cabeza? Suponiendo que la cabeza no necesita nada. Claro que lo necesita. Necesitamos educarnos en esto. La psicología, bien entendida, potencia nuestra vida espiritual. Por eso psicología y espiritualidad y gestión de emociones. Con eso termina el seminario para la vida. Por supuesto que no es que yo pretenda que esto sea como la panacea, ¿no? La píldora que te va a dar la felicidad, pero es un aporte. Y quiero decirte para terminar, no es invento mío lo que está aquí. Lo que está aquí es lo que yo he recibido de la Iglesia. Por eso ustedes que me conocen desde tantos años, van a ver aquí muchas cosas que me han escuchado predicar. Muchas cosas en las que yo mismo he fallado y después cambiado. Porque he hecho opciones concretas y cambios en mi vida. Esto quiero hacer con este libro. Motivarnos a una renovación espiritual, psicológica, física. ¿Y por qué digo física? Porque también nos enfermamos físicamente porque no administramos bien nuestra salud. Comer desordenadamente, ustedes saben lo que trae, las adicciones. Mucha gente viene a pedir sanación. Y yo le digo, ¿por qué no venís a pedir perdón de lo que has hecho con tu salud? Y muchas veces no se sanan porque no piden perdón. Primero porque no saben o no pueden o no quieren perdonar. Por eso también es importante saber que la sangre de Cristo tiene este poder. Quiero decir por final que aquí está condensado todo lo que me han enseñado a mí desde los 8 años que vengo a la iglesia como monaguillo, todos los grupos por los que yo he pasado. Aquí no hay un producto del Padre Miguel como novedoso, acá hay lo que a mí me ha hecho bien. De alguna manera puedo sintetizarles diciendo esta experiencia de San Pablo, ¿no? Pruébenlo todo
y quédense con lo bueno. Bueno, esto me pareció bueno. Esto lo viví, lo incorporé, lo sigo haciendo y evidentemente por eso quiero que se difunda, que lo reciban gratuitamente, que lo puedan compartir entre los grupos para que se renueve de todas formas. Así que les agradezco el acompañarme en esta misa, lo pongo a los pies de la Virgen de la Merced para que ella como madre nos ayude a hacer una iglesia que se escucha a sí misma. Esta es la experiencia de la iglesia sinodal que estamos viviendo en la Argentina. Una iglesia que escucha, que se escucha y sobre todo que escucha al que es la palabra que sana, salva y libera. Amén.